En este tutorial vamos a aprender un comando que se llama tupper. Para eso vamos a hacer un box cualquiera. Le voy a poner lados a ese box, o sea, le voy a poner segmentos en sus dimensiones. 3, 3 y 3. Entonces ahí lo tengo en perspectiva. Y voy a ir al panel de las modificaciones, a la lista de modificaciones, Modifier List, y apretando la tecla T del teclado aparece tupper. El tupper, al igual que el bend, determina un gizmo. Es un contenedor naranja que contornea la forma del objeto y es donde me muestra cómo se va a proyectar la fuerza. Fíjense que tenemos el aumento del tupper, tenemos el aumento, la curva en los parámetros y después el tupper axis, que tenemos una acción primaria en los ejes X, Y o Z y un efecto que puede estar dado en uno de sus ejes o en un par de ejes, o sea, en X y en Y o en X e Y. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a darle un aumento. Fíjense, el tupper lo que hace es esto. Si es positivo, si es negativo, es como que genera una especie de achaflanado, vamos a decir. En este caso sería como una pirámide. Si lo hago con un cilindro va a pasar otra cosa, pues lo vamos a ver. Y aparte de esta posibilidad, me da la opción de que tenga una curva, o hacia afuera o hacia adentro. Recuerden que la curva en este caso va a ser más suave en la medida que tenga más cantidad de lados para que eso se doble. Entonces en este caso yo al box en altura le tendría que dar más caritas, más lados. Le voy a dar 6, voy a volver al tupper. Entonces fíjense ahora cómo todo esto es mucho más suavecito. Es muy simple este comando. Vamos a ver qué es esto de la acción primaria. La acción primaria en este caso me está diciendo que actúa sobre el eje Z. Entonces, fíjense que va hacia afuera o hacia adentro en relación al eje vertical Z. Si yo lo hago en el eje Y, lo está haciendo tanto en el eje X como en el eje Y. Si este es el eje X y este es el eje Y, cuando lo achica o lo agranda, lo hace de los dos lados. Si yo el efecto le digo que solamente lo haga en el eje Y, fíjense que solamente lo está haciendo en relación al eje Y. O sea, es como que la acción es perpendicular al eje Y. Lo está achicando en forma perpendicular al tirador Y. ¿Ven? Si lo hago en el eje X, va a ser al revés. Lo va a hacer en forma perpendicular al eje X. Y la acción, entonces, el primario está siendo aplicado sobre el eje Z. Si yo voy a que el primario sea sobre el eje Y, fíjense que ahora lo voy a hacer en X, acá me cambia, el efecto me va a cambiar de coordenadas. Lo está haciendo, entonces, el agrande y el achique lo está haciendo en relación al eje Y, a este eje. Solamente lo está aplicando en relación al eje X, o sea, fíjense que se agranda y se achica solamente perpendicular al eje X. Si quiero lo puedo hacer en relación al eje Z, ¿sí? Solamente el eje Z, y si no al X y el Z, que es la otra dimensión, el X y el Z, ya que el Y es donde está haciendo el efecto. Si lo hago en el eje X y Z, lo va a hacer de esa manera. Es bastante simple. Y después la última opción que tengo es, ustedes pruébenlo con todos los ejes, es que lo haga de manera simétrica. Entonces, para ver la acción de la simetría, lo que tenemos que trabajar es sobre el centro del gizmo. O sea, tenemos que entrar al subobjeto del centro, lo voy a ver en la vista. Yo lo voy a este centro lo voy a alinear en altura en el centro del objeto, o sea, le voy a decir que se traslade al centro de Y. Y entonces, ahora sí, fíjense, yo lo hago manualmente. Ven que cuando yo voy corriendo el centro del subobjeto cambia la deformación sobre el mismo. Lo dejo en el centro y cuando aprieto la simetría, lo que hace es justamente del centro para un lado, espeja y imita la simetría que tiene del otro. Esa sería la forma de entender cómo funciona la simetría. ¿Sí?
Fíjense que yo acá también estoy cambiando entonces los ejes, tanto en el primario como en el axis. Vamos a darle más. Ahí está la acción simétrica, de uno y de otro. Curva para un lado, curva para el otro. Así funciona el tupper. Vamos a verlo con un objeto. Voy a borrar y voy a abrir la jarrita que habíamos hecho antes. Voy a buscar la taza. Acá la tenemos. Yo entonces voy a copiar esta taza. Otra vez le voy a decir que es una copia. Y voy a agrupar los elementos. Voy a seleccionar uno, que es el torus, que le voy a poner un nombre, que es el asa. Y esto es el vaso. Voy a decir que es el vaso. Selecciono todo, grupo, y todo esto es jarra. Entonces ahora sí, teniendo el grupo armado, me voy al Modifier List y voy a buscar un tupper. Lo voy a hacer sobre Z, fíjense cómo trabaja, de un lado y del otro. Vamos a hacerlo así. Y fíjense si le doy curva, cómo empieza a funcionar. Ya empieza a tener otro carácter este elemento, hecho de esta manera. Si yo entro en el subobjeto y muevo el gizmo, voy a tener otro tipo de deformación. Y con el centro me va a pasar lo mismo. Si yo desplazo el centro, entonces van a pasar otras cosas. Vamos a hacerla ahí. Y vamos a hacerla. Vamos a ir a dejarla bien en el centro. Ahí lo haría solo en el eje, sobre el eje Y, está haciendo la curva, y del otro lado me la deja intacta. Y ahí sobre el eje X me lo aplica en este sentido y del otro lado me lo deja intacto, de frente. Pero para que quede más bonito lo vamos a dejar en el eje X e Y. Y yo voy a hacer que quede más así, me gusta. Si le aplico los límites, puedo obtener esta relación. Fíjense, yo la exagero. Ven que desde el centro, a medida que subo y bajo el límite, me lo va aplicando. Y en el valor negativo lo mismo, ¿sí? Eso sería la acción con los límites. Bueno, yo lo voy a dejar así. Vamos a hacer un render de esto, a ver cómo está. Ahí tendríamos una nueva jarrita.